Ya, ahora sí. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy vamos a partir con la charla sobre silos. Esta charla fue preparada por Ágiles Chile, es donde estamos todos los que trabajamos en la agilidad acá en todo lo que es Chile, juntamos este equipo y bueno, la idea es a ver que les sirva. Esto va a ser una forma en que vamos a trabajar. Una parte que va a ser todo lo que es la teoría de lo que es silos para entender un poco cómo se trabaja, un poco cómo se detecta, dónde ocurre dentro de las empresas. Y luego vamos a hacer una parte de workshop si es que se puede alcanzar a dar con la cantidad de personas que puedan estar. Entonces, cualquier cosa, pregunten, si quieren levantar la mano, el monito, lo que quieran. Capé está con su cámara, así que es más fácil, pero los que están sin cámara pueden levantar la manito. Bueno, vamos a hablar de silos, lo que separa a los equipos, o la Claudio, aunque trabajen juntos. La importancia de la comunicación y la colaboración de equipos. Me voy a presentar rápidamente. Yo soy Alejandra Espé, soy Quality Assurance por naturaleza, es lo que hago de por vida, y de la colita de eso salió el tema de trabajar en agilidad, coachando empresas, levantando empresas, es lo que he hecho en los últimos años. Partí en Falabella con eso. Llevo ya 2 décadas casi trabajando en tecnología, agilidad, calidad y, bueno, transformaciones digitales. Y en 2022 creé Agile & Go para poder independizarme y seguir haciendo lo que me gusta. Me dedico a los procesos ágiles, me dedico a manejar entornos complejos, y como la calidad en realidad está en todos lados, mi foco es trabajar con todos en todas las áreas que lo necesiten. Es lo que le voy a explicar un poco. Bienvenido, Andrés. Los silos no nacen, se construyen. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes que tenemos que tener como en cuenta en este proceso que vamos a hacer hoy día. ¿Qué son los silos? Los silos también se le llama a estos como tubos grandes donde se almacenan cosas por separado. De ahí viene la palabra silos. Los silos organizacionales, esta PPT se las voy a dejar después disponibilizada para que la tengan. Los silos son una barrera que no se ve, que ni siquiera se percibe muchas veces, y de hecho muchas veces ni siquiera sabemos lo que es un silo. En el flujo de la información, de la colaboración, de la confianza, de la forma en cómo trabajamos entre áreas y entre equipos. Los silos en general, la gente no se da cuenta, los equipos no se dan cuenta, y es más cómodo quejarse que a veces tratar de solucionar estos problemas que vamos a ver hoy día sobre los silos. Cuando existen silos entre departamentos, ojo que los silos pueden existir tanto organizacionalmente entre departamentos como incluso dentro de un mismo equipo. Todo va en la forma en cómo trabajemos. Y de hecho vamos a hablar de los dos. Esto puede surgir porque tenemos jerarquías, o porque no hay gente que lidere de una manera distinta, o porque realmente tenemos rigidez o estructuras que no nos permiten fluir. Y una de las cosas que más pasa en las empresas es que no existe transparencia, ¿vale? La transparencia es poder entender en qué está el otro, la visibilidad, la observabilidad, el poder entender cómo estamos trabajando. Esto pasa mucho, por ejemplo, entre los equipos. Muchas veces el equipo de desarrollo, y con equipo de desarrollo me refiero a programadores, a testers o QAs, a todo el equipo UX, PO, cuando hacemos un producto y marketing tiene que venderlo, marketing no tiene idea de lo que está vendiendo. Entendió algo, pero como no tenemos esta conversación entre ambos y hay un silo, finalmente no se entrega lo que se espera para poder vender este producto, ¿vale? Esto yo lo viví en carne propia, de hecho, este silo, y era terrible, porque el problema no está solo en encontrar el silo, sino en que aceptemos que hay un silo. Y que no se trata de que te estemos juzgando como, oye, pero pasó esto, y no es que te esté apuntando con el dedo, sino que tiene que ver con un tema simplemente de que mejoremos como equipos, como producto, como lo que estemos haciendo. Entonces, ¿cómo se forma un silo? De muchas formas, ¿vale? Acá hay muy pocas descritas, pero
está la falta de visión compartida. El negocio, cuando no comparte su visión, o incluso un producto no comparte su visión, no se puede saber. Hay un caballito de carrera que en realidad nos tiene como sesgados y no nos permite a nosotros apuntar hacia ese lado, ¿vale? Una de las cosas que es tendencia en la actualidad es tratar de llevar los productos y todo lo que hacemos hacia la estrategia de la empresa. Y es concordante con el hecho de que todos vamos para un solo lado. Esa es la idea. Entonces, cuando no tenemos esta visión, estamos ciegos. Otro punto que es súper, súper común es el tema de los KPIs. Cuando no tenemos KPIs, o sí tenemos KPIs, pero son KPIs competitivos, que ojo, esa es una gran diferencia, o no están alineados, o simplemente cada uno se sabe su propio KPI y nadie conversa con el otro, también se forman silos, ¿vale? En especial si nos dan un KPI que compite con el KPI de otra área. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay dos áreas que tienen que cumplir con un KPI y esta tiene que cumplirlo en armar reuniones con la cliente y esta en desatender el producto. Como a esta le dan solo el armar reuniones, ni siquiera le importa si las reuniones tienen un sentido. Entonces saca y saca reuniones cuando en realidad, si trabajaran en equipo, tendrían reuniones y venderían productos. Pero como se preocupan más del KPI, eso produce competitividad. Límites jerárquicos, políticos o culturales dentro de la empresa o de la organización. Exceso de especialización sin conexión transversal, es decir, yo ser una super QA de mi equipo y no hablar con ningún otro QA de ningún lugar. Ya lo vamos a conversar. Sistemas, herramientas o lenguajes totalmente distintos. Yo trabajo con Android, KP trabaja con híbrido, Claudio trabaja solamente para iPhone y estamos haciendo un producto que en algún minuto tiene que conversar. Imposible. Imposible si no tenemos herramientas que nos puedan ayudar a unirnos. Cuando tenemos que hacer quizás una funcionalidad para los tres. Cada equipo, cuando optimiza lo suyo, el producto o el sistema sufre. Porque cada uno se preocupa de su partecita, ¿vale? Y esto pasa mucho en la vida real. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si mi empresa padece de silos? Poca o nula interacción entre equipos, comunicación interáreas lentas, formales o burocráticas. Con eso me refiero a, bueno, no sé si les ha pasado, ya lo vamos a hablar. Cuando ustedes van a una empresa, o sea, están en una empresa y tú vas a pedir una ayuda a otra área y te dice, bueno, llena este documento, es que tengo que hablar primero en esto, es que primero la reunión, después el ok de él, del gerente, del CEO, del otro, y recién ahí te podemos ayudar. Ah, pero es que lo necesito para 3 días. Demora 1 a 2 semanas, 20 días hábiles a veces. Eso, dentro de una empresa, suele ocurrir. Y es otro de los problemas que uno puede darse cuenta que en realidad tiene silos. La información duplicada o perdida. Y ojo que esto que yo estoy hablando de los silos tiene que ver con todas las áreas. Si yo, por ejemplo, soy un área de arquitectura y soy un área que tengo que llevar a otros equipos y no tengo formas de trabajo unificadas dentro de los equipos, estándares, no tengo información como definida, puedo tener equipos con información duplicada. Puedo tener equipos trabajando o retrabajando en cosas que otros ya tienen. ¿Por qué? Porque no estoy comunicando esta información. Eso es parte de lo que es la información duplicada, entre otras cosas. Los proyectos que avanzan en paralelo, que es también parte de no tener una sinergia entre varios equipos que yo estoy comandando o entre distintas áreas. Cuando en paralelo hacemos proyectos similares sin sinergia, tenemos problemas. Ahora, clientes que tengamos que reciban resultados inconsistentes, también nos hace padecer de silos. Si uno le dice al cliente que está de una forma y otra persona le dice, no, vamos de otra forma, la inconsistencia implica netamente comunicación interna. Entonces, mi pregunta es, ¿a ustedes les ha pasado? ¿Han visto estos síntomas o alguno distinto en su empresa con respecto a silos? Si quieren se descomiten, no hay problema. Sí, en la parte de eso de los KPI me ha pasado de que por ahí le pedían, como decías vos, a un área, ¿no? Decirle, hay que bajar las reuniones y a otra área decir, che, hay que estar como, generar más reuniones para tener más acercamientos con las otras áreas. Entonces, como que un KPI se cruza con el otro.
O sea, y ahí es donde decís, che, no se ponen de acuerdo, no ven la estrategia de la dirección, de la gerencia, como para ver por qué dos jefaturas en dos KPIs totalmente contrastados, ¿no? O sea, en Exacto. que a uno le va bien, al otro le tiene que ir mal para que suceda. En vez de trabajar colaborativamente para hacer que las cosas pasen. Tal Y cual, eso pasa tal mucho, cual. eso pasa mucho. La verdad, existen muchas formas de padecer silos, ¿vale? Dentro del mismo equipo podemos tener silos también, ya lo vamos a hablar, pero si dentro de un equipo no hay visibilidad entre lo que hacemos con el otro, eso también es un silo. Y hoy, por ejemplo, una de mis alumnas me decía, ay, profe, qué rico que en mi empresa no somos así, porque tampoco somos muy grandes, entonces en mi empresa no hay silos, porque en realidad estamos todos metidos en todo y todos sabemos todo, y los jefes saben todo lo que hacemos y ellos son los que toman las decisiones. Y yo le dije, eso es micromanagement. Es como el extremo contrario. O sea, si no es el silo, es el exceso de gestión, donde en realidad todo depende de una o dos personas que tienen que estar tomando tus decisiones porque no estás confiando en tu equipo, ¿vale? En tu empresa. Entonces, hay que tratar de tener un equilibrio de no pasar de tener silos con personas así a tener todo controlado por una o dos personas que hacen micromanagement en todos los equipos. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los equipos, esto pueden ser algunas de las formas de padecer. Ahora, ¿cuál es el impacto negativo? Nosotros cuando tenemos silos en una empresa, nos descoordinamos, duplicamos esfuerzo, perdemos tiempo. ¿Por qué perdemos tiempo? Porque el dime te diré de ti para mí, de que tienes que entregarme esto, de que si no me das este documento, que si no me dan el ok, que si yo no, finalmente termina siendo, aparte de muy agotador, un problema de consistencia. Finalmente, baja la productividad, vamos a tener un trabajo mucho más desprolijo, lo más probable, y si termina siendo de mucha calidad o nos tomó demasiado tiempo para que eso pase. Es súper común. Y lo más importante es que cuando tenemos este impacto de los silos, la innovación no fluye. ¿Por qué? Porque los equipos están en un modelo tan sesgado que no tenemos este punto de poder idear y hacer cosas porque hay limitaciones al alrededor, ¿vale? Si yo voy a trabajar un proyecto y mi proyecto tiene que ver, por ejemplo, con temas de banca o lo que sea, y yo voy a trabajar, yo vi un ejemplo así en una de las empresas, íbamos a trabajar eh, con un términos y condiciones. Y acá en Chile hay reglas, o sea, hay leyes, como temas legales que tú no puedes sobrepasar. Entonces, cuando teníamos los términos y condiciones, a una persona de alto cargo dijo como, ay, pero pongámosle el check al tiro marcado y el check de que era un seguro al tiro y que acepte los términos. Y nosotros, no estamos seguros si es así. En ese minuto, si nosotros hubiésemos tomado la decisión sin preguntarle a legal, asumiendo que podemos hacerlo, la demanda que hubiese tenido la empresa podría haber sido gigante. Porque acá en Chile existe un punto donde los términos y condiciones, primero, nunca pueden estar marcados. Segundo, yo no puedo aceptar seguros por otra persona, que no sea, yo, no pueden venir chequeados. Y tercero, existe una ley que dice que el término y condición, antes de chequearse, debe ser abierto, leído, entre comillas, es decir, llegar hasta abajo y luego dar la opción de poder aceptar. Gracias a que en este caso nosotros sí estábamos en comunicación con las áreas para no tener silos, pudimos hablar con legal, pudimos hablar con finanzas y entendimos bien la repercusión que esto provocó, o podría haber provocado en realidad, porque no lo provocó, podría haber provocado. Entonces, el impacto negativo es la productividad de toda la empresa o de todo el equipo. Y una de las cosas que más afecta es el ánimo de las personas, ¿vale? Porque las personas se cansan. Cuando tenemos que estar yendo, viniendo, y tirando y aflojando para que algo pase, las personas se cansan. Y finalmente perdemos a las personas porque ya llega a ser todo tan burocrático, con tantas cosas, que finalmente, como sabes que ya no voy más. Entonces, tenemos que aprender a detectar los silos. Y existen formas, ¿vale? Importante que cuando nosotros detectamos silos, esto hay que entenderlo que puede ser de varias formas. Puede ser desde un espectador de afuera, que
cuando es un espectador de afuera, tiene que hacer mucha investigación. No sé, cuando llega un coach o alguien así como especializado a hacer como investigación de si tenemos hilo y cuáles son nuestros hilos, es una mirada muy desde afuera, y ya vamos a hablar de eso, o normalmente pasa también que alguien dentro de los equipos se da cuenta de los hilos, ¿vale? Y en esos casos, cuando se detectan los hilos de esa manera, salen como estos líderes que impulsan a que las cosas pasen, van y conversan y hacen el movimiento para que las cosas empiecen a fluir. Entonces, cuando yo tengo un silo y lo quiero detectar, las técnicas o las cosas que pueden pasar, cuando yo las empiezo a observar, son que el equipo no se comunica entre sí, o si lo hacen solo por canales formales, lo cual es un lío. No, es que yo le mandé un correo hace una semana y aún no me contesta, y la persona va pasando por el lado tuyo. Y tú no le dices nada porque en realidad le dije ya por correo y es responsabilidad de ella si quiere saber o no, y si me va a contestar o no. Eso pasa mucho. Las reuniones que no incluyen a las partes relevantes. En este caso, por ejemplo, en la reunión que nosotros teníamos, si nosotros no hubiéramos tenido a Legal trabajando con nosotros y estando en esa reunión, podríamos haber tenido un problema muy grande. Entonces es importante saber y entender quiénes deben estar en esas reuniones. Duplicación de esfuerzo. Cuando no nos ponemos de acuerdo, se duplican los esfuerzos sin saberlo, ¿vale? Sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque hay que hacer cosas y a veces las cosas las hacen dos personas. Si nosotros estamos, por ejemplo, trabajando en desarrollo y tenemos que hacer algo, como por ejemplo, no sé, revisar el RUT en Chile, el DNI en Argentina y el CURP en México, que son las 3 formas de identificación. Si un equipo está trabajando justamente con estos 3 y otro equipo también, es mucho más fácil ponerse de acuerdo y crear librerías que ambos consuman. Y no cada uno hacer sus propios desarrollos de algo que puede llegar a ser corporativamente mucho más valioso. Y eso, aunque suene como simplemente una coordinación, es un silo, es un retrabajo innecesario porque no existe comunicación. Y muchas veces no lo vemos como, ay, pero bueno, eso es como súper exagerado. Y no, la verdad es súper útil. De hecho, gracias a esa forma de trabajo con estas coordinaciones, estas reutilizaciones de código, por ejemplo, cuando nosotros lo hicimos en una de las empresas donde yo trabajaba, ese código ya lleva 18, 25, 8, 9 años ahí. Primero, nadie lo ha cambiado porque el curve no ha cambiado y el root no ha cambiado, pero lleva 8 años y lo llevo usando toda la empresa. Y esa es la forma. No hay que inventar la rueda cuando ya lo hizo un equipo. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo que les decía, poca empatía entre áreas. O sea, el problema es de él si no me contesta. Yo ya le mandé el correo y está escrito y está sesgado que yo hace una semana le dije. Si queremos trabajar colaborativamente, esa no es la forma. Versiones distintas de una misma información, es decir, tener datos inconsistentes por lo mismo, por la falta de coordinación, y tiempos de entregas desalineados. Ojo, cuando yo hablo de tiempos de entregas, quiero que se entienda que no necesariamente para poder entregar un producto depende solo de mi equipo. Yo puedo depender de alguien más, solo que muchas veces no lo vemos porque no lo visibilizamos en un flujo. Por ejemplo, Iván González, que es un experto en temas de flujo, de flow, él la otra vez estábamos hablando y él decía, los silos no existen si tenemos un flujo que nos demuestre todo lo que sucede en el camino y que nos diga dónde nos estamos deteniendo y que no necesariamente es nuestro, puede ser de alguien más, pero es una responsabilidad compartida. Ese flujo nos permite visibilizar. Entonces, cuando nosotros hablamos de organización, hablamos de este tipo de cosas. Ahora, si hablamos dentro de un equipo, es distinto. Por ejemplo, hablo de equipos multidisciplinarios normalmente, si son equipos, equipo de desarrollo por un lado, equipo de QA por otro, equipo, ya tenemos hilos, o sea, están claros. A menos que ellos tengan demasiada coordinación, siempre va a haber un silo cuando tenemos las áreas súper separadas, porque cada área va a hablar y va a planificar por sí sola. Si no coordinan, eso también va a ser un problema. En cambio, en la agilidad, como tenemos equipos multidisciplinarios, pueden ocurrir también silos dentro de un equipo, que el tester no participe en los refinamientos. Eso es algo súper común.
no solo el tester, a veces los juniors. El equipo de desarrollo no entiende el negocio. Con equipo de desarrollo, otra vez, me refiero a no solo los programadores, sino que a todo el equipo. No entiende el negocio, tampoco participa en demo. Pero que solo aparece a probar historias. O sea, no trabaja ni con los refinamientos, no trabaja con el equipo, no entiende lo que están haciendo, solo aprueba. El PO es el Product Owner. Personas que no se ofrecen a ayudar fuera de su especialidad, es decir, solo me enfoco en lo mío y yo hago lo mío y tú dedícate a lo tuyo. Pero no pueden trabajar colaborativamente o apoyarse. Partes del equipo que no son incorporadas a los tableros. Esto es uno de los silos más grandes que yo veo en el 90% de las empresas que asesoran. Y tienen que ver principalmente con que tenemos un tablero, hacemos Scrum, hacemos todo juntos, pero el tablero es solo para desarrollo, para los programadores. No entra QA. QA pasa en otro sprint y es totalmente aparte. Eso es un silo. Eso es un silo. Solamente que en vez de haberlo separado de áreas, ni de escritorios, te estoy separando de tableros. Cuando uno desarrolla un producto, trabajamos todos en paralelo y está comprobadísimo que eso funciona. Entonces, no deben existir esos silos. Y, por ejemplo, refinamientos por especialidad. Si alguien no sabe lo que es una de estas palabras, porfa, levante la mano, pregunten, que para mí eso es mucho más fácil. Los refinamientos tiende a suceder que en vez de trabajarlos por una historia de usuario que queramos hacer, los dividimos por especialidad. Android primero, iOS por otro lado, web por otro. Yo lo he visto mucho. Y finalmente ese silo silencioso es súper grande. Porque Android responde una cosa, iOS responde otra, la web otra. Es súper complejo. Ahora, ustedes dentro de los equipos que trabajan, ¿ven este tipo de problemas? ¿Ven algún problema de silos o en sus organizaciones frente a esto que estamos conversando? Que estén sesgando parte del equipo, que no estén colaborando, ¿no? Ay, ojalá que no. Qué bueno, yo esperaría que no. Ahora, acá está la parte de los indicadores que hablábamos. Hay indicadores que potencian tener silos. Y entre esos indicadores están KPIs que premian metas individuales o locales o locales en lugar de tener KPIs compartidos, ¿vale? Que es un poco lo que hablábamos, estos KPIs que decía Cristian acá, que decía que son como para competir, eso pasa mucho, ¿vale? Hacen un KPI que es para los programadores o desarrolladores que dice cantidad de líneas de código. Y después van a los testers y dicen tu KPI es que me encuentres la mayor cantidad de defectos. Da lo mismo el defecto. Finalmente eso provoca una competencia de que el tester tiene que encontrar la mayor cantidad porque al developer le van a decir, mira, mientras menos bugs se encuentren, más KPI te voy a dar a ti. Eso no debe pasar. Ese es un silo hecho por la gerencia de los peores. Si yo tengo herramientas aisladas, como ya lo habíamos hablado, también es un problema, porque no deja interoperar. Reuniones de departamentos sin sincronizaciones transversales. Si vamos a trabajar un producto entre varios equipos, porque eso pasa, al principio un equipo toma un producto, pero cuando ese producto crece, normalmente se expande a más de un equipo. Si no tenemos conversaciones transversales de coordinación, ese producto o lo que sea servicio va a tener problemas. Si en un departamento, por ejemplo, o en equipos, tenemos muchos equipos, pero entre la especialidad de todos esos equipos, como por ejemplo los QAs, no hablan entre ellos, no hay reuniones transversales, nunca voy a saber en qué está el otro. Problemas o límites entre los roles que son rígidos, y esto yo lo he escuchado mucho, el analista no opina de diseño, el QA no opina de arquitectura, etc. No, es que tú eres QA, tú no deberías opinar si esto es o no así en la arquitectura. Es que tú eres QA, tú no deberías opinar cómo deberíamos hacer las librerías. Y la verdad es que ese silo
es súper complejo porque hay personas que sí tienen la experiencia para poder compartir esa información o para poder opinar. Y por último, la falta de líderes que conecten o que traduzcan las necesidades entre distintos mundos. ¿Y por qué me refiero en distintos mundos? Porque como les decía al principio, yo puedo tener un producto y desarrollo, el equipo completo de desarrollo va a estar haciendo este producto, pero no saben conversar con marketing. Y marketing no sabe conversar con tecnología. Finalmente se termina siendo un problema. O finanzas, o legal, o cualquiera de las áreas que necesitemos dentro de nuestro proceso. Entonces, cuando no tenemos un traductor entre medio que sepa hablar, entre comillas, con ambos idiomas, eso es un potenciador de silos. Ahora, ¿qué técnicas puedo usar para detectar? Y acá entra un poco este mapeo que habíamos hablado de una persona externa que viene a una empresa a detectar. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos internamente es un poco más fácil decir, esto me está molestando mucho con otra área, creo que tengo que conversarlo. Es más simple, entre comillas, darse cuenta. Pero cuando te lo piden desde afuera, existen herramientas que tú puedes usar. Tú puedes usar un sociograma, es decir, entender un poco cómo se comunican o con quién sociabilizo en distintas áreas. Que el desarrollador con el UX, que el UX con el equipo de marketing, que ese sociograma nos permite entender con quién estamos enlazados, ¿vale? Y crear este flujo con alguna herramienta como Miro o algo así, es importante para visibilizar si tenemos algún tipo de problema. O una retrospectiva de radar, para entender un team radar, que es para entender un poco dónde tengo más falencias en comunicación con otras áreas y dónde sí me comunico bastante, por ejemplo, dónde tengo más problemas. Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? La pregunta es, ¿con qué otras áreas al menos hablo una vez por semana? Si hay un área de la que yo dependo, por ejemplo, no sé, todo el equipo de desarrollo depende mucho de DevOps. DevOps, por lo menos en las empresas que yo conozco, se dedica a manejar mucho las herramientas que los demás usan. Tienen una dependencia clave de ellos. Entonces, si yo me comunico todas las semanas, tengo que tener acuerdos con DevOps. Tengo que saber con DevOps cómo trabajar. Eso es uno. La segunda son las retrospectivas interarias, que es para poder entender un poco cómo estamos. Y en este caso, si lo queremos hacer, lo que hacemos es juntar representantes de cada área y empezar el modelo de preguntas. Entender el proceso, si estas áreas se comunican, que tengan un espacio para poder conversar, ojalá sin esas personas que sabemos que pueden hacer callar al resto. Es decir, como estos jefes que quizás muchas veces cohiben, ¿vale? Que esos a veces son los peores hilos y son los más callados. O sea, no los más callados, los más silenciosos en ocurrir y la verdad tiene que ver con un tema de que se imponen demasiado. Cuando yo estoy viendo una retrospectiva, lo que yo trato de entender es, ok, mi proyecto o mi área o mi proceso, ¿cómo trabaja? ¿Qué parte de mi proceso no está comunicándose o está aislado? ¿Tenemos algún cuello de botella? Ya les voy a enseñar una herramienta para esto, además de esta técnica de retrospectivas. ¿Y qué asumimos de las otras empresas? ¿En qué nos afectan las otras empresas, las otras áreas? ¿En qué nos afecta? Porque muchas veces nosotros asumimos, un poco lo que les decía de legal. Si hubiéramos asumido que podíamos llegar y poner el check, finalmente habríamos tenido un problema gigante. En cambio, si no asumimos, entonces tenemos la gracia de que podemos trabajar en este modelo, de hacer preguntas. Tercero, entrevistas cualitativas. Las entrevistas cualitativas se le hacen a los líderes, a los miembros de los equipos, y acá es donde uno, al hacerle preguntas, que son muy parecidas a las retrospectivas, pero más personalizadas, las frases que tenemos que tener en cuenta son aquellas frases de dependencia. Nos enteramos por casualidad, nunca nos pidieron la opinión, eso lo maneja otra área, así que no sé cómo lo hacen, y eso nos permite entender dónde no hay comunicación y dónde tenemos los problemas. Entregables. Si hay entregables, ok, ¿por dónde pasan estos entregables? ¿Quiénes ven estos entregables? ¿De quién dependen estos entregables? Se referencia, o sea,
¿Tienen revisiones o solo se entregan? ¿Cómo los hacen? ¿Se retrabajan? ¿Hay falta de contexto? ¿Cómo se hace todo esto? ¿Cómo yo te creo este documento? ¿Cómo? ¿De dónde saco la información? ¿Hablamos? ¿Tú me entregas algo? ¿Nunca ha habido una reunión? Esas son las preguntas que tienen que hacer. Todo esto finalmente es para poder trabajar con los equipos. Ahora, ¿cómo yo supero un silo? ¿O cómo yo mejoro el flujo de trabajo? Cuando yo estoy trabajando con silos, lo primero que tengo que hacer es cambiar la mentalidad. La mentalidad tiene que pasar de cambiar desde el hecho de mi equipo a nuestro producto o proceso, o lo que necesites. Es nuestro. La empresa o donde estemos trabajando, lo que estemos creando, es nuestro, de todos los que somos responsables. Y todos aportamos un granito de arena. Y esas personas que aportan no son solamente mi equipo. Por algo yo tengo necesidades de otras áreas y por eso existen más áreas. Y para eso existen técnicas. Técnicas para mejorar o eliminar los silos. La visión compartida, donde obviamente tú puedes crear un canvas de propósito compartido entre áreas. Es un canvas donde tú vas a tener un propósito en general, ideas de qué hace cada área, pero después de qué hace cada área, empezar a entender qué resolvemos juntos, qué impacto tenemos en el cliente, cómo nos comunicamos. De a poco, un canvas de propósito permite poder trabajar con el equipo y hacer entender cómo hacer mejor las cosas. Te da el foco de entender el propósito final y ojalá que los equipos lo tengan en algún lado y cada cierto tiempo lo revisen, los equipos en los que estén trabajando en esto. Y ojo que la visión compartida también se hace dentro del mismo equipo. Si un equipo no entiende su propio propósito, no va a ponerse a buscar el propósito con otras áreas. Eso es un punto súper importante. KPIs, otra vez, pasamos del KPI competitivo, del KPI local, de individual y totalmente sesgado, a un KPI que pasa a tener un resultado colaborativo, donde si yo, por ejemplo, voy a trabajar en un proyecto y este proyecto depende de varias áreas, creemos un flujo que nos dé el lead time, o sea, el tiempo de punta a punta de mi proceso, de el flujo completo, que me dé visibilidad a mi equipo y a los otros equipos. Ojalá online, ya tenemos tantas cosas online que hacer un Jira con un Kanban dentro que nos permita hacer todo este flujo de una manera más fluida es mucho mejor. Tener la satisfacción del cliente en conjunto, no por equipo. El NPS final, para poder entender cómo vamos todos. Todos sacamos las 4 estrellitas o una estrellita en Internet cuando nos ponen en un Play Store. Yo ahora, por ejemplo, le puse un punto a Disney Plus. Porque Disney Plus no tiene compatibilidad con la última versión de Android. Y cuando se te sale la sesión, nunca más puedes entrar en tu vida. Nunca más. Y nunca más en tu vida. Solo puedes entrar en web y no siquiera web, en Windows o en televisión, porque no trabaja en web. Entonces, la satisfacción del cliente unificada es súper importante. Y las entregas de un feedback temprano y de múltiples áreas. Y ojo que con feedback temprano yo me refiero a que vayamos trabajando juntos, a que conversemos lo que vamos haciendo. No a este feedback de, ay, mira, tú lo estás haciendo mal y debería mejorar esto. No, de quizás entender un poco dónde tenemos que ir, en dónde tenemos debilidades como conjunto. Lo que mides, lo condicionas. Si solo mides tu silo, jamás se va a ver el sistema completo. Entonces, es bueno tener la visibilidad completa. Ay, no lo rayé. La técnica de los roles puentes. Esto es un poco lo que les decía, que pasa con los roles de estas personas que dicen como, oye, ya, de verdad, nadie nos ayuda, voy a ir yo. Estas personas que facilitan la conversación entre las áreas, que traducen las necesidades, son las personas que se necesitan. Son estos líderes que tienen que estar entre medio para poder aportar a que las cosas vayan sucediendo, a que se vaya conversando. No solo que tengamos un propósito, que tengamos acuerdos de trabajo, que tengamos estándares para poder definir. Definition of ready. Todos sabemos que un definition of ready es cuando nosotros vamos a partir algo, mínimo tenemos que estar preparados para partir eso.
Cuando las empresas necesiten, las áreas necesiten o pidan algo a tu área, crea tu propia definition of ready de, mira, yo te voy a ayudar, pero tráeme esto. Si tú me traes estas 5 cosas, yo sin ningún problema te puedo ayudar. Esto se hace así, esto se hace así. Facilita las cosas. Todo cambia cuando yo facilito las cosas. Ahora, la técnica del mapa de conversaciones. Crear un mapa visual de quién debería hablar con quién, sobre qué y cuándo. ¿Qué significa? Tableros de colaboración. Esto es un ejemplo como muy básico, pero como QA, normalmente en las áreas donde yo he trabajado, yo necesito datos. Y los datos nunca los tienen los equipos, siempre los tiene un área de core, un área que trabaja todo lo que es base de datos. Y la verdad, para poder llegar a ellos, normalmente yo hago acuerdos de trabajo como área de calidad para todos los QAs. Pero cada QA se tiene que encargar, por ejemplo, de explicarle a su equipo cómo se pide datos. Porque ese QA en algún minuto tiene que irse de vacaciones. Y para que no se produzca ese problema de no tener la información, de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, porque esa conversación quedó plasmada pero en un pedacito tuyo, está este mapa de conversaciones, está esta forma de decir, mira, cuando quieras datos tienes que ir acá, hacer esto acá, llenar esto acá, hablar con esta persona. Esas pequeñas informaciones que luego son bajadas a tus equipos son parte de la comunicación y son súper importantes. Y por último, pero no menos importante, cuando uno trabaja un mismo producto en conjunto, la demo es en multi-equipo, no es por equipo. Porque hacer por equipo, otra vez estamos sesgando el hecho de que todo lo que hagamos confluya en que el producto funcione. Y en vez de eso, hacemos cada uno su partecita, cada uno la entrega, la sube en la app, ve si alguien prueba si funciona y si es que alguien prueba, y ya. Esa es la gran diferencia. ¿Hasta acá alguna duda o vamos bien? ¿Bien? Súper. Revisión cruzada, ¿vale? Esto puede ser dentro de áreas, dentro de equipos. Sucede más dentro de equipos, que es que el cual revisa con UX, que los devs revisan con negocio, de manera que no tengamos no solo errores, sino que entendamos lo que estamos haciendo, ¿vale? Esta revisión cruzada, si la miramos desde el punto de vista de la calidad, es un poco lo que hablamos de hacer el shift left, y es empezar desde un principio con revisiones, empezar desde un principio a trabajar en equipo, empezar desde un principio que todos entiendan lo que estamos haciendo, que todos entiendan nuestro trabajo, que todos entiendan el dominio del negocio, que todos entiendan la visión y el foco de nuestro proyecto, que entiendan cómo lo vamos a medir. Si el equipo está al tanto de cómo vamos a hacer las cosas, es mucho más fácil que el proyecto fluya, es mucho más fácil que el producto fluya. Entonces ustedes pueden decir, sí, pero Ale, eso es súper agotador estar todo el tiempo ahí. O sea, no es agotador, te ahorra un montón de tiempo en el futuro entender que al hacer el shift left y tener como este conocimiento compartido, porque al final esto se llama propiedad intelectual, esa palabra a mí me encanta. Lo que estamos haciendo es propiedad intelectual, es algo que es de todos los que estamos trabajando en él. No es de una persona, no es que venga el experto y sea el único que sepa sobre cómo hizo el tema en Android. No, es un tema colaborativo de equipo. Por lo tanto, la revisión cruzada es importante. Ahora, acá voy a profundizar un poco. Cuando nosotros usamos el Value Stream Mapping, ¿conocen el Value Stream Mapping primero que todo, sí o no? ¿No? Ya. El Value Stream Mapping es una técnica que lo que hace es que uno define el proceso que queremos revisar completo, un flujo completo, y decimos, ok, entendamos un poco cuál es el flujo, por ejemplo, para crear un producto, desde cero. Ah, bueno, tenemos al equipo, hacemos un inception, luego de hacer un inception, hacemos una definición del MVP, de ese MVP sacamos y entendemos a través de un PBB, un Product Backlog Building, o a través de algún tipo de History Mapping, hacemos todo lo que tiene que ver con la definición de las historias que vamos a hacer al principio, con las épicas y las historias, y los primeros releases, para obtener nuestro release roadmap de partida.
Y empezamos a trabajar con el equipo, lo que implica obviamente hablar con DevOps para solicitar a DevOps infraestructura y todo el modelo de lo que vamos a querer, y reuniones con arquitectura para manejar todo lo que es la comunicación y el modelo de trabajo y la definición de las herramientas, ya después de que descubrimos todo. Luego empezamos a trabajar, ¿cierto? Y empezamos a trabajar con desarrollo, y desarrollo normalmente son 2 sprints que va a estar trabajando con QA, y luego viene que pasemos esto a producción, por lo tanto hay que generar la integración continua, ¿se entiende? Ese es tu flujo. O sea, son varias cosas, muchas cosas que hay que hacer y que tienen dependencia. Entonces, en resumen, eso va a ser análisis en desarrollo, o sea, análisis aceptado para desarrollar, en desarrollo, finalizado por desarrollo, lo toma QA, QA revisado, pasa a staging, tiene un flujo. Una vez que yo tengo visibilizado mi flujo, yo empiezo a definir los tiempos que me van a, o los timings que me toma cada parte de mi flujo. ¿Y por qué? Porque con esos tiempos yo empiezo a entender las dependencias que tengo de otras áreas. Si, por ejemplo, no sé, el estar en QA y pasarlo al ambiente de staging depende de otra área, por ejemplo, DevOps, y es donde más me toma tiempo, porque tengo que hacer fila para que DevOps lo haga por mí, se pone ese tiempo. Y al visibilizar este punta a punta, empezamos a entender dónde tenemos más cuellos de botella y dónde podemos mejorar. Y no solo eso, podemos detectar pasos que están siendo redundantes, o podemos detectar desperdicios. Acá entra Lean con sus 8 desperdicios. Esto no solo se usa para software, se usa para logística, se usa para temas de retail, para lo que tengamos que hacer. Entonces, el flujo puede ser de muchas formas, puede tener camiones que entren, proveedores que tengamos dependencia, todo eso afecta. Y el Value Stream Mapping es una de las formas más lindas de poder entender dónde tenemos problemas y dónde podemos ir mejorando. Así que los invito a que la usen bastante. Cuando creamos cultura con un aprendizaje cruzado, entra algo que yo usé mucho principalmente en una de las empresas donde trabajé, donde partimos desde cero haciendo las áreas ágiles, que fue las comunidades de práctica, ¿vale? No es lo mismo que un COE. Yo no estoy hablando de el centro de excelencia ni nada así, no. No hablo de excelencia, hablo de aprendizaje, es distinto, ¿vale? El centro, la comunidad de práctica o el COP que le dicen, para mi gusto o para lo que yo he hecho en toda esta vida, son comunidades de las áreas especializadas donde nos ayudamos, donde aprendemos en conjunto, donde si tenemos dudas, problemas o tenemos cosas que queremos definir en común para todos, se hacen en ese espacio. Es un espacio seguro donde se va a trabajar y se va a aprender. Se alinean técnica y culturalmente. Se promueve que las áreas conversen. La unificación de un modelo de trabajo no es rápido, en especial cuando son empresas muy grandes. O sea, yo he trabajado con empresas de 30 años y son gigantes, tienen demasiados silos por todos lados. Y cambiarlo es un mundo, pero se puede y va en esa alineación. Y la otra técnica que yo la usaba mucho en una de las empresas internacionales donde trabajé es el shadowing, que es cuando tú quieres conocer un poco cómo trabaja alguien y lo acompañas como shadow o como una sombra. Entonces vas y lo acompañas cómo trabaja en el día a día en otro equipo, y de esa manera entiendes un poco la modalidad de trabajo para ir aprendiendo más rápido. Eso pasa mucho con áreas como soporte, como QA, desarrollo también, pero más cuando vienen llegando. Aparte de un onboarding, normalmente uno hace un shadow o un shadowing. El shadowing te permite intercambiar y entender cómo trabajan otros equipos y llegar con ideas a tu equipo, que también es una forma fácil de poder romper los hilos. Entonces, ¿qué se obtiene de todo este proceso? Equipos que diseñan y entregan valor en conjunto, procesos más conectados, menos retrabajo y más alineación, mayor satisfacción de los clientes y de los equipos, que también es súper importante, y mucho más. Ahora, vamos a experimentar un poco, no sé si lo vamos a lograr realmente, pero lo vamos a intentar, experimentar lo que es el silo, ¿vale? Y cómo se conecta. Ahora,
como ya lo vimos, cómo se forman y cómo podemos derribarlos, vamos a ir a Miro y vamos a tratar de construir un poco sobre esto. Pero antes, al final, les voy a pasar un regalo, que es un descuento para Ágiles Latam, por si quieren ir, ¿vale? Es un descuento que tenemos para todos los que vienen a Ágiles y con esto ya pueden entrar con un descuento más al valor que tiene ahora, que es un $70 más o menos, 70 dólares. Ya, lo voy a pasar después. Voy a dejar de grabar porque hasta acá va a llegar la grabación para que sigamos conversando y haciendo la actividad. Voy a dejar acá. Ya.